Muy bien, aquí en la Mesa 13 y en este ciclo que estamos haciendo en nuestro programa con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, estamos precisamente con el director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Mesa 13. Muchas gracias, Iván, por esta tremenda oportunidad. Oye, no, la oportunidad es para nosotros porque el tema de hoy tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil y cómo actúan precisamente en su ámbito en la pandemia y cuál es el efecto que tienen en la sociedad. Pero para hablar de organizaciones de sociedad civil, primero definámosla y digamos desde cuándo están presentes en la historia de Chile. Mira, nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo, tenemos un sitio web, por si acaso, que se llama sociedadenacción.cl. Nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo en este tema de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos una definición que tiene 5 criterios, o sea, son organizaciones. Eso es importante, no es necesario que tengan personalidad jurídica, pero son organizaciones, a diferencia de lo que puede ser un movimiento social, o sea, un grupo de personas que se juntan en la calle, actúan y desaparecen. Entonces, son organizaciones, son privadas, son sin fines de lucro, hay una adscripción a ella, una adscripción, yo digo, yo quiero ser parte de eso. Esas son básicamente las características. Y estas organizaciones de la sociedad civil vienen desde antes de la independencia de Chile, o sea, algunas de ellas en el formato más de fundaciones muy promovidas desde la Iglesia Católica, si tú quieres, lo que se llamaba antiguamente organizaciones de beneficencia, pero organizaciones de base las tenemos desde la época de los inicios de la República. Ah, interesante, es interesante. Ahora, tiene sentido porque claro, en los inicios de la República, incluso antes, el Estado, como lo conocemos, era más bien escuálido, digamos, no existía como con el concepto, con la fortaleza que tiene hoy por hoy, y por lo tanto, algunas de las necesidades de la sociedad tienen que haberse resuelto por la vía de la organización de personas, ¿no? Claro, o sea, eso está en uno de los documentos que hemos sacado, o sea, si tú ves, ponte tú, la Sociedad Protectora de la Infancia, el Patronato de la Infancia, vienen del año 1890, casi más de 100 años Ah. de que se creara el Consejo Nacional de Menores el año 1968, que después derivó en el CENAME. En fin, entonces, la sociedad civil, una de las cosas que nosotros decimos es que se anticipa a los problemas que el Estado después, por la legislación, por los procesos burocráticos, se demoran en instaurarlo. Ah, pero está bueno entonces. O sea, no es un problema de la ideología ni de la estructura social, sino que en todas las sociedades o a través de la historia, en todas nuestras organizaciones sociales, la sociedad civil ha sido más rápida, es más eficaz que el Estado, digamos. Es una de las características, esto de anticiparse, de ser más flexible. Ahora, ojo, aquí hay una cuestión que es re importante decir, la sociedad civil no existe solo porque hay un vacío o una incapacidad del Estado. La sociedad civil, nosotros decimos, somos tú y yo actuando en pro de un bien general, de un tema de interés público, ¿te fijas? Entonces, muchas veces puede ser por un vacío del Estado, como el ejemplo que estaba poniendo en el caso de adultos mayores o en el caso de infancia, pero muchas veces, aunque hay un Estado súper potente, igual las organizaciones de la sociedad civil tienen algo que hacer y decir. ¿Ah? Entonces, podríamos tener mucho mejor calidad de vida en las viviendas, por ejemplo, pero siempre va a ser bueno que los vecinos se organicen en el barrio. Aunque tú tengas una vivienda mucho mejor, igual es bueno que los vecinos se organicen. Entonces, ojo, las organizaciones de la sociedad civil suplen, complementan, colaboran con el Estado, pero también tienen un rol propio que es que tú y yo nos organicemos y podamos aportar esa mirada propia particular del terreno, del territorio, de la realidad local. Y tiene un valor propio por una cuestión práctica, porque solucionan un problema con un conocimiento que otro que viene de fuera es incapaz de tener rápidamente, o por una cuestión normativa, es decir, porque es valioso que las personas se organicen. Yo te diría por ambas, porque siempre tú, yo, los vecinos van a querer ver una dimensión distinta. Entonces el Estado puede tener un currículum escolar súper completo, puede tener profesores, puede tener un estatuto docente, etcétera, pero a lo mejor tú, yo o alguien más queremos decir, no, a mí me gustaría una educación con una mirada más ecológica, a mí me gustaría una educación con una mirada más sobre la cultura. Entonces, yo me organizo con otras personas que tenemos una suerte de afinidad en esos temas y empujamos una fundación, una organización que potencie esta educación, a lo mejor no tan centrada en los contenidos del currículum, pero empujando más la cultura, el deporte, lo que sea. Entonces, lo que
que te digo, son las dos cosas, proveer un servicio, pero también esta motivación genuina propia del ser humano, que es la sociabilidad, la creatividad. Ahora, el tema central de nuestra conversación, Ignacio, es qué pueden hacer las organizaciones civiles en el marco de esta coyuntura que es la pandemia, pero en la práctica son organizaciones que tienen un papel protagónico desde que se hace evidente y palmaria la crisis de la institucionalidad, que tiene como frontera o como punto hito el 18 de octubre, ¿no? Claro que sí. O sea, pero te reitero, o sea, no sustituyen al Estado, lo complementan y muchas veces, porque están más cerca a las personas, se anticipan. O sea, lo que estamos viendo ahora con el COVID, hay una página web de ollas comunes, por ejemplo. Entonces, Claro. ahí es interesante porque incluso hay dos planos, porque está la olla común del barrio, que un par de personas de buena voluntad se les ocurrió organizar la olla común, pero sobre eso hay una agrupación de ollas comunes que trata de canalizar donaciones a todas estas ollas comunes. Entonces, si tú quieres, ahí hay dos niveles de organización de la sociedad civil. Entonces, una respuesta muy rápida, muy automática y que ciertamente va mucho más allá de la capacidad del Estado de identificar en qué campamento de Renca, en qué campamento de La Pintana, en dónde, a qué hora y cuándo se necesita esa olla común. Ahora, si asumimos como cierto esto de que son capaces de sustituir la legitimidad de la institucionalidad, que estoy pensando que una organización de la sociedad civil pueda tener más legitimidad que un partido político, por ejemplo, ¿es posible pensar en eso? ¿Es posible pensar que eso es cierto? Eso es así, de hecho nosotros hemos medido eso y como tú sabes, en nuestro querido país, lamentablemente nosotros tenemos aparte esta encuesta bicentenario, la crisis de las instituciones patética, no solo el Estado, el Parlamento, los partidos políticos, la Iglesia, todos tienen un nivel de confianza bastante bajo. Nosotros hemos medido la confianza en las organizaciones de la sociedad civil y hay mucha expectativa y la valoración que la sociedad tiene de las organizaciones de la sociedad civil es muy alta. Puede que esto esté influido, ahora, no son ángeles, ojo, porque yo obviamente soy un gran defensor de la sociedad civil, pero no está integrada por puros ángeles del cielo, tienen problemas también, pero la percepción ciudadana es que estas organizaciones tienen una alta valoración, probablemente ahí incida que son sin fines de lucro, incide la motivación de las personas que la integran, todas esas cosas hace de que tengan una mayor reputación y mayor confianza ciudadana. Ahora, ¿son capaces las organizaciones de la sociedad civil de suyo, por su naturaleza, de enfrentar o asumir subsidiariamente esta crisis de legitimidad, es decir, de darle legitimidad a un cierto orden social? Yo creo que no sustituir, pero claramente complementar. O sea, en nuestro discurso nosotros pensamos que el país, la sociedad se construye con los tres actores, ¿ah? El Estado, el mercado, si tú quieres, el sector privado y la sociedad civil. Y lamentablemente en nuestro país y en muchos países se tiende a menospreciar, a desconocer el rol de la sociedad civil, ¿ah? Entonces, yo creo que en este minuto ciertamente la sociedad civil le está prestando, si tú quieres, ropa a la confianza institucional, ¿ah? Y por eso es que vemos de que, interesantemente, por ejemplo, el acuerdo que hubo hace pocos días entre el Estado, el gobierno y estos grupos de economistas, ahí pusieron una pata del tema sociedad civil. O sea, de alguna manera se está recurriendo a esta fuente de institucionalidad no tan institucional, perdón la contradicción, se Claro. está recurriendo al depósito de confianza que la sociedad tiene en ello como un elemento importante para dar confianza en el destino de la sociedad, digamos. ¿Tú te refieres a que en el acuerdo del acuerdo marco de los 12.000 millones de dólares se establecieron 20 millones de dólares para efectivamente financiar ahora algunas organizaciones, como el Hogar de Cristo, por Exacto. ejemplo? Exacto, es una cifra mínima en Claro. comparación con el total, pero hay un cambio cualitativo que yo te diría importante, porque en el marco de una situación post pandemia, porque esos 12.000 millones de dólares apuntan a cómo reconstituimos el país post pandemia, es importante la señal política que se da, es decir, de este grupo de élite que piensa este acuerdo, también necesitamos la venia, el apoyo, la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que como señal política es bastante inédita y muy positivo. A propósito de señales políticas, estamos con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio,
Vamos a tener una coyuntura que es muy especial, que es la eventual Asamblea Constituyente, si es que el plebiscito dictamina el resultado del plebiscito dictamina ese camino, que parece el más probable de todas maneras. En ese contexto, tomando en consideración esto también como una especie de experimento, digamos, de lo que implica la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, eh, ¿es equiparable, conceptualmente hablando, lo que tú defines como participación de las organizaciones de la sociedad civil con la participación de independientes en una eventual comisión constituyente? ¿Son equiparables esos valores y esas participaciones? Yo te diría que no tanto, ¿ah? Porque se suele decir que las organizaciones de la sociedad civil es la participación ciudadana. ¿Ah? En nuestro país hay una ley, la ley 20.500, que establece canales de participación ciudadana. Entonces uno también puede canalizar participación ciudadana a través de los organismos del Estado. Hay canales de participación ciudadana establecidos en paralelo. Ahora, ciertamente las organizaciones de la sociedad civil, parte de su rol es canalizar la opinión de la ciudadanía. No te he dado cifras, pero de estas 300 y tantas mil organizaciones de la sociedad civil que hay en Chile, el 80% son organizaciones de base, juntas de vecinos, Ya. clubes deportivos, comités de vivienda, comités de seguridad barrial, etc. Entonces, si bien esas organizaciones tienen un rol de proveer, si tú quieres proveer, no le va a gustar a la gente que nos escuche, una suerte de servicio, organizar un partido de fútbol, apoyar la seguridad ciudadana, pero en verdad también están canalizando la inquietud de los ciudadanos, ¿te fijas? Porque están Claro. escuchando, oye, a mí me asaltaron, a mí me cogotearon, mi hijo no puede hacer deporte, etc. Y eso son preocupaciones de la ciudadanía que a veces son más focales, pero también a veces son más amplias. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil es una instancia de canalización de la participación ciudadana, pero también puede haber participación ciudadana directa a través de las instancias políticas, a través de la elección directa. Mm. No es equivalente. Ahora, te lo pregunto porque también está el riesgo de que ante una crisis de legitimidad de los partidos políticos, del Congreso, en fin, de las instancias que naturalmente entendemos como institucionalidad, algunas de estas organizaciones, no todas, no las que son más de base probablemente, pero algunas de estas organizaciones devengan en eventualmente grupos de interés que defiendan unas determinadas posiciones en el debate público, más allá de como de la eventual neutralidad o de la eventual pureza de sus planteamientos, digamos. Total, total. Y esa distinción, buena la observación que me hace, porque esa distinción está en la literatura. O sea, hay organizaciones que la literatura las clasifica más de prestación de servicio, el Hogar de Cristo, María Ayuda, el mismo Patronato de la Infancia, y hay organizaciones que son más de movilización o defensa de intereses o de defensa de derechos. ¿Ah? Ujú. Entonces, si tú tomas la Fundación Iguales, si tú tomas muchas organizaciones ambientales, son organizaciones que probablemente no prestan tantos servicios concretos, si tú quisieras, pero movilizan el interés público hacia un cierto sentido. ¿Ah? Y ahora incluso las otras, las que prestan servicios, también movilizan el interés público. Yo siempre lo digo, o sea, el Hogar de Cristo tiene un rol en decir, oye, no se olviden de la pobreza. Claro. María Ayuda tiene un rol en decir, oye, no se olviden del abuso, de la violencia contra los niños, etcétera, etcétera. Entonces, igual hay una movilización del interés público, pero ciertamente hay una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil que movilizan el interés público, y muchas de ellas, y tú tienes un punto ahí bien importante, son muy especializadas. Nosotros somos Centro de Políticas Públicas, entonces te digo, en las discusiones de proyecto de ley, muchas veces esas organizaciones de nicho, que son pequeñas, pueden tener mayor profundidad en un aspecto determinado, mucho más que el Estado y mucho más que los partidos políticos. Los ciclistas furiosos, por ejemplo, han hecho bastante indagación sobre la normativa, las condiciones del ciclismo urbano, y muchas veces la discusión fina, ellos pueden saber más que en la institucionalidad oficial, por así decirlo. Claro, y por lo tanto se vuelven muy eficientes en sus propósitos, digamos.
Efectivamente, efectivamente, y es algo que es propio de la modernidad, lo que el Banco Mundial llama la contestabilidad, o sea, quizás hace 50 años el gobierno de turno, el gobierno tenía mucha hegemonía en el empuje de la ley, te fijas, hoy en día por el lado te puede salir una organización de la sociedad civil pequeñita, pero muy, muy especializada en el reciclaje de algún aspecto muy importante de los productos y ser súper experto, y cuando tú presentas una ley de reciclaje como gobierno, va a venir esta organización pequeña y va a incidir en toda la discusión de ese proyecto de ley. Estamos con Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, déjame devolverme a la pandemia, porque yo ya estaba pasando al plebiscito, en fin, a otras cosas. Pero vueltos a la situación de hoy, eh, ¿cuál es el rol? ¿Qué tipo de actividad, más allá de lo obvio, que es ayudar a evitar la propagación del virus, digamos, la propagación del contagio? ¿Qué tipo de rol le corresponde a las organizaciones de la sociedad civil en un escenario como el actual? O sea, yo creo que lo más importante, y lamentablemente no se ha valorado del todo, dado que hay confianza, la ciudadanía tiene confianza en ella y están en los territorios, lo que se nos viene en la salida de la pandemia, todo el tema de la trazabilidad. Hemos visto que no hay carabineros, es decir, no hay ninguna capacidad de control social. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy grande que podría tomarse con mucha mayor seriedad, es cómo se baja estos contenidos de la situación post pandemia o de salida de la pandemia. Yo no soy epidemiólogo, pero cómo se puede hacer toda esa contención a nivel de territorio. Y yo creo que ahí las juntas de vecinos, los clubes deportivos, toda esta capilaridad es súper, súper importante, porque no hay ninguna capacidad de Carabineros de Chile o todas las instituciones oficiales que tú quisieras, no hay ninguna capacidad de estar en cada una de las esquinas de todos los barrios del país, ¿te fijas? Entonces, pero si uno trabaja capilarmente con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, podríamos hacer un efecto de contención, se pueden preparar para la trazabilidad, a lo mejor una trazabilidad más informal. Nosotros hemos hecho estudios bien interesante de lo que se llama la ciencia ciudadana. O sea, hay parámetros estadísticos, objetivos, que probablemente en la academia usamos más, pero muchas veces en el barrio, la persona de a pie tiene una sensación mucho más pura, mucho más natural de los parámetros que nosotros sumamos agregadamente arriba estadísticamente. Y esas personas son, si tú quieres, semáforos muy importantes Claro. para anticiparnos en situaciones que pueden venir. Oye, una última cosa, lo mencionaste un par de veces a las juntas de vecinos que todo el mundo dice que no tienen el vigor, la musculatura de principios de los años 70, digamos, pero ¿todavía existen juntas de vecinos y son una referencia en este tema? Existen muchas juntas de vecinos, son alrededor de 15.000 a nivel país, están vivas, hay algunas que efectivamente no renuevan sus directorios. Yo creo que la junta de vecinos tiene un rol súper importante y están totalmente vivas. Ahora, ¿qué ha pasado? En paralelo hay organismos importantes como estos comités de vivienda, estos comités de mejora de barrio, comités de seguridad ciudadana local, que de alguna manera, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, compiten con Mm, el rol que tradicionalmente, claro. entre comillas, tenía el monopolio la Junta de Vecinos. Entonces puede que en un barrio para un vecino sea más rápido actuar con el comité de adelanto, con el comité de mejora de vivienda, con el club deportivo local, que canalizar todas sus inquietudes a través de la Junta de Vecinos. Pero las Juntas de Vecinos están totalmente vivas, es más, han habido cambios en la ley para hacerla más ágil y para flexibilizar su constitución. Ya, ahora, lo último, Ignacio, se nos acaba el tiempo. El rol de la sociedad civil entonces en esta coyuntura y en el futuro, en la construcción de una nueva institucionalidad o de una institucionalidad funcional en Chile es insustituible, entiendo, ¿no? Es instituible y es bien importante, o sea, a propósito de esta distinción que hacíamos entre organizaciones que prestan servicios versus aquellas que movilizan el interés público. Es interesante pensar, porque tú, en Holanda es uno de los países que tiene mayor
participación la sociedad civil. Y Holanda es un país desarrollado, es un país, llamaríamos, de Estado benefactor, donde el Estado tiene una cobertura muy amplia de satisfacción de todas las necesidades de la sociedad, pero ahí es donde hay más presencia de la sociedad civil. Entonces, ojo, lo probable es que podemos seguir desarrollándonos, eso es lo que esperamos, que mejoremos nuestros estándares de vida, pero probablemente la sociedad civil va a estar ahí y con esta dimensión más propia, como te digo, no tanto de prestar un servicio, sino que de canalizar esta mirada distinta que distintas personas, tú y yo, nos agrupamos para posicionar la educación de una forma, que el deporte de otra forma, que los derechos sociales, que los derechos civiles de otra forma, y eso, por lo que vemos en Holanda y en otros países desarrollados, la sociedad civil está ahí. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, centro con el que estamos haciendo este ciclo de la Mesa 13. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Iván. Gracias a ti.